Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien allá al fondo? No. Bien. Allá hay un no. Subimos el micrófono. Orientamos un poco más a ver. Y subimos un poco. ¿Ahora? Ahora excelente. Bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Esta charla fue pensada originalmente acá con Guadalupe a partir de una serie de preguntas que nos surgieron, sobre todo en el contexto electoral, ¿no? Vale la pena decirlo. A partir de justamente de cierta confrontación de modelos de ciudad y cómo esos modelos se comunican y cómo esos modelos se implementan, empezamos a pensar que nos resultaba necesario abrir la discusión, incluso yo diría sobre todo acá en la facultad, en la FADU, porque en otros contextos se están discutiendo estas cosas, sobre temas que nos parecían fundamentales para pensar una ciudad posible y deseable en un futuro a medio plazo, ¿no? Quizás no pensando tan a corto plazo, no pensando quizás en la solución de los problemas más inmediatos, que obviamente eso siempre es una prioridad y a veces lo urgente se come de lo importante, ¿no? Y quizás pensando en cuestiones que nos atañen en un pensamiento más a medio plazo, sobre todo en la posibilidad de imaginarnos una ciudad que no es la que tenemos y quizás tampoco es la que nos están proponiendo actualmente, digamos. Entonces, en ese sentido, surge el título de ciudad futurible como ciudad en un futuro posible, o un futuro posible para la ciudad de Buenos Aires específicamente, porque también queremos instalar la discusión en un territorio concreto y no en abstracto, ¿no? Así que bueno, para eso es que invitamos a los expositores que van a ver hoy, que seguro que les van a resultar de muchísimo interés, porque son todas personas muy interesantes. Y los dejo con Guadalupe para que haga las presentaciones del caso. Gracias. Bueno, mi nombre es Guadalupe Granero, yo soy investigadora del Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda de acá de FADU. Junto con Rodrigo, titular de la Cátedra de Historia, como les comentaba, estuvimos pergeñando un poco este momento. Yo en estos días, tratando de pensar y de anclar un poco lo que Rodrigo comentaba como contexto del cual surge, revisé algunos textos para tratar de transmitir de la mejor manera posible lo que yo me imaginaba de este panel, o un poco lo que habíamos discutido y que charlábamos recién en Café Mediante sobre lo híbrido que habíamos planteado. Y entre esas cosas que estuve revisando me crucé con un libro de hace muy poquitos años de Slavoj Žižek que se llama Problemas en el Paraíso, donde de alguna manera lo que hace es revisar y reflexionar sobre la crisis del capitalismo, no solo en su dimensión más material, sino también, sobre todo, en cuanto a un relato de prosperidad y de desarrollo que está mostrando sus fisuras. Entonces pensaba que de alguna manera en Buenos Aires hay problemas en el paraíso. Voy a tratar de leer para no extenderme mucho en esta introducción cuando improviso. En Buenos Aires hay problemas en el paraíso. A pesar de un discurso dominante sobre una ciudad exitosa que nos ofrece una gran calidad de vida y que además tiene muchas posibilidades de desarrollo humano, hay una parte importante de los porteños que enfrenta diversas situaciones de vulnerabilidad y de injusticias. La precariedad habitacional, la falta de acceso a servicios públicos, la desinversión selectiva de infraestructura, son para muchos de los que viven permanente o temporariamente en la ciudad un tema cotidiano. Venimos de movilizaciones recientes en muchas ciudades del mundo
en las cuales uno no diría en principio que hay problemas severos de pobreza. Sin embargo, creo que la desigualdad pone de manifiesto que eso es un motivo de insurgencia ciudadana. En ese libro, Problemas en el Paraíso, se plantea que la gente no se rebela cuando las cosas están realmente mal, sino cuando sus expectativas se ven defraudadas. Yo creo que frente a esa imagen idílica que nos plantea Buenos Aires de éxito individual, no sabría en cuál de estas dimensiones podemos situarla, si es que las cosas no están lo suficientemente mal o si es que la gente no está lo suficientemente defraudada, pero me parece que este panel de alguna manera convoca a pensar, empezar a abrir una puerta para dialogar sobre eso. Entonces, para mí el primer objetivo de este encuentro híbrido, multidisciplinario, transdisciplinario, es eso, que definamos algunos problemas. Asumiendo de antemano que la definición de los problemas no implica que después haya una solución unívoca y que incluso la propia definición de un problema no es unívoca en sí misma, ¿no? Digo, depende de dónde nos paremos, también vamos a empezar a ver algunos problemas u otros. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires viven 7.500 personas en la calle, hay 300.000 que viven en villas, hay casi 1 millón de personas que alquilan en condiciones de total desregulación sin saber cómo van a hacer sus gastos a fin de mes, hay 25.000 hipotecados, UBA, que tomaron un crédito que aumenta más allá de su salario, hay estimativamente, porque no lo sabemos, 150.000 personas viviendo en hoteles, inclinatos y pensiones. Todo esto hace que más o menos 1 de cada 2 porteños esté en una situación de precariedad habitacional. Y sin embargo, la vivienda hoy en día no es un tema de agenda prioritaria en la ciudad. 1 de cada 2 porteños, la mitad de los porteños sufre alguna condición de incertidumbre o vulnerabilidad y eso no está en la agenda de la política pública. Entonces, mientras esas cosas pasan, también hay procesos de renovación urbana en zonas de la ciudad que obviamente son donde es posible valorizar más el suelo, pero que además en ese promover la reconversión activa de barrios cambian los usos del suelo, cambian las maneras que usamos la ciudad, pero sobre todo también cambian la composición social de la ciudad. Entonces estamos viendo cada vez más procesos en los cuales se reemplazan ciudadanos pobres, ciudadanos indeseados, inclusive hasta un posible electorado rebelde, por una ciudadanía domesticada. Entonces esos procesos que se piensan sobre todo desde la lógica de los circuitos de consumo global están haciendo una ciudad de espacios homogéneos y de lo que creo que es una ciudadanía bastante desmovilizada. Frente a ello, creo que el feminismo y las disidencias son miradas centradas en el proceso de reproducción que justamente nos permiten recuperar esa dimensión política de la producción del espacio urbano y también reinstalar la diversidad como una premisa de la política pública. O sea, frente a la homogeneidad que nos propone hoy pensar esa producción del espacio urbano, creo que el feminismo nos puede aportar una mirada bastante interesante sobre la diversidad. El urbanismo, por supuesto, como cualquier espacio de pensamiento y de producción, no es una estructura autónoma, viene cargada de ideologías, y hoy en día la ideología por detrás del urbanismo dominante en la ciudad tiene que ver con asumir que la ciudad es un motor de desarrollo económico. Desde esa lógica, obviamente, medimos la valoración del suelo en dólares y Buenos Aires es un prodigio. Yo creo que ahí, aparte de aprender a cuestionar cómo medimos y cómo conocemos los problemas, lo que creo que es interesante de la mirada del ambientalismo, que nos va a traer sobre todo Quique, es que han logrado entrarle como al corazón mismo del problema del sistema, que es que cuando nosotros miramos y entendemos ese éxito en función del crecimiento económico, lo medimos en el crecimiento del PBI, no importa cuál sea el impacto que tiene la actividad productiva que está por detrás, lo que están poniendo en tela de juicio son cuáles son los modelos de desarrollo desde los cuales producimos ciudad, que es una pregunta ausente en la discusión y yo diría que casi una de las más estructurales que tenemos que darnos en el debate de las políticas urbanas de Buenos Aires. Y en este contexto una sola cosa más, que es que pensemos también los actores. ¿A quién le hablamos? Y también entre quiénes estamos dialogando. ¿Es un nosotros, ellos, que reactualiza esa mirada clasista histórica de liberales conservadores, oligarquía, masas, peronismo, antiperonismo, grieta,
¿no? Digo, estamos ahí. Existe un supuesto 99% en el cual nos ubicamos un montón de sectores que no accedemos a esas condiciones de la ciudad. O, desde otra mirada, estamos hablándole a una miríada de empresarios del yo, de sujetos individuales que en la ciudad lo único que hacen es definir en función de su bienestar personal. Bueno, para mí una discusión fundamental también en estos aportes es el de la ciudadanía. ¿Qué es lo que entendemos hoy en día por ciudadanía? Y sobre todo en este escenario de hipermercantilización de la ciudad, de los bienes urbanos, de los servicios urbanos, creo que la mirada también que trae tanto el feminismo como el ambientalismo, centrada en la noción de bienes comunes y la recuperación de esa dimensión colectiva de la ciudad, es uno de los aportes que esperamos acá. Entonces, para eso nos van a tirar unas cuantas ideas y supongo que disparar más inquietudes. Cristina Boto, que es doctora en diseño de esta facultad, pero que viene también con formación en semiótica y en lenguaje de Italia. Sus investigaciones cruzan teorías de diseño audiovisual, semiótica y teorías de género, y es docente investigadora de UBA, de La Matanza y de 3 de febrero. Quique Viale, que es abogado ambientalista y que además de ser un activo pensador de todas estas cuestiones, de participar, de escribir, de participar en charlas, también litiga en los conflictos ambientales más estratégicos de Argentina contra las corporaciones del extractivismo ambiental y urbano. Y Sol Benavente, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación y es magíster en Comunicación y Cultura, que también es docente investigadora de nuestra universidad, desarrolla investigaciones sobre comunicación popular y género. Investiga en el Observatorio del COM y es parte de Cine en Movimiento y AMAD. Y escribió, dentro del Centro Cultural de la Cooperación, Los ecos de Pandora, la trama de la cultura androcéntrica. Así que los dejo, si querés arranca Cris, y la idea es que tengamos unos 20-30 minutos para que cada uno exponga y después podamos abrir a sus comentarios y preguntas. Bueno, buenas tardes. Gracias a Guadalupe y a Rodrigo por la invitación y bueno, a todos ustedes por estar acá presentes. Voy a buscar como atravesar todos esos argumentos que dispararon tanto Guadalupe como Rodrigo desde una mirada que no puede que ser centrífuga. Y eso por varias razones. Primero porque pienso que el tema del futuro, o sea, entendiendo también el futuro como una posibilidad figurativa que tenemos antes que nada en el lenguaje, nuestras lenguas latinas tienen esta posibilidad, no todas las lenguas funcionan en relaciones relaciones temporales y verbales, y pensar que esta posibilidad centrífuga es también una posibilidad de mi propia lengua. O sea, claramente no hace falta subrayarlo más que mi propio acento. Mi lengua ocupa una posición privilegiada y, sin embargo, es una lengua que está acá, dispuesta a la disputa y que vive en disputa hace 10 años en este lugar, y que de este propio lugar ha aprendido una manera como de abrirse. Entonces, de a poco voy a desarrollar estas ideas centrífugas para llegar al tema que nos convoca. Entonces, como punto de partida, quiero pensar a partir de una pregunta, que es una pregunta de Jameson, que hace en realidad ya hace muchísimos años, o sea, muchos más años, por ejemplo, que mi edad anagráfica, que es si hay un futuro después del capitalismo, ¿no? Entonces, si yo lo pienso además en mi propia biografía, toda mi biografía ha sido atravesada por el concepto de crisis. Nunca he entendido si es que hay posibilidad de vivir una crisis más allá, una biografía más allá de la crisis, o si la vida es mismo una crisis. Entiendo que sí, entiendo también más o menos viendo las edades de quienes estamos presentes, que para muchos de nosotros estamos también todos atravesados por esta idea de crisis. Entonces, pensando en todos estos inputs que traen Guadalupe y Rodrigo, me gustaría moverme desde la idea del qué hacer
a la idea de hagamos algo, ¿sí? Entonces, un poco, o sea, correrme desde, no sé, una pregunta que ya tiene más que 100 años, si pensamos que es una pregunta que se ha hecho figurativamente redundante a partir del trabajo de Lenin, que después, pensándolo en un campo epistémico más próximo y que me apasiona, como por ejemplo el del cine, ha sido retomada por Godard. Bueno, yo estoy aburrida de pensar en qué hacemos y me gustaría pensar en hagamos algo. Sin embargo, la herramienta que tengo en este momento es la lengua, así que voy a jugar con todas mis herramientas con la lengua. Esto va a ser mi propuesta. Como les decía, bueno, una lengua privilegiada, no solo por su razón geopolítica, sino también porque es una lengua académica. O sea, voy a utilizar también todo el arsenal que pueda y del que dispongo para pensar estos argumentos que nos convocan hoy en día. Entonces, voy a empezar con el futuro, porque lo de la ciudad va a ser mucho más complejo para mí, y una vez más es por una razón geopolítica. Futurible. Esto es el primer argumento que me gustaría como empezar a deshilar con ustedes. ¿Qué significa lo futurible respecto del futuro? Lo futurible es algo futurable, es futurización. Probemos a seguir jugando con la lengua. El futuro es algo que existe, decíamos, ¿no? El castellano nos permite pensar en términos de futuro, pero a la vez este futuro podemos pensarlo como algo que se inclina hacia un presente, ¿no? Cuando decimos mañana vamos a hacer algo, tenemos una imagen de aquella cosa que sería mañana, de aquella cosa que haríamos hacer, y se nos abre en dos dimensiones, una posibilidad y un deseo. Bueno, lo futurible podría ser este posible, que por medio de una potencia sale de una subjetividad y se propaga hacia un más allá, y lo futurable como algo deseable. Entonces el futuro, desde un vamos, empieza a jugar con estas dos monstruosidades, digamos, con estas dos cosas que son tan evidentes, la potencia y el deseo, que por su propia fuerza pueden ser consideradas también como monstruos. Porque, siguiendo jugando con la lengua, la palabra monstruo tiene la misma raíz que la palabra mostrar. Entonces los monstruos suelen ser esas cosas cuyas potencia y cuyo deseo es tan evidente que se nos sale de nuestros encuadres, de nuestros enmarques, como marcos figurativos. Entonces, potencia y deseo, futurible y futurable. Estamos acá para pensar en una ciudad futurible, en una ciudad potencialmente distinta, y que nos encantaría pensar que pueda ser futurable, o sea, abrazada por un deseo colectivo. Pero, ¿cómo podemos pensar esa colectividad? Bien, Guadalupe en su introducción disparó toda una serie de balas, voy a usar la metáfora bélica, que nos hace pensar en cómo desde este lugar también, ahora convocándoles también a ustedes desde cierto privilegio, cómo nos podemos relacionar con esas potencias y con esos deseos estando acá y pensando en un futuro, conociendo también el contexto en el cual vivimos, habitamos, amamos, queremos, estudiamos, trabajamos. Y en realidad es una pregunta que atraviesa con redundancia, creo, casi todos los últimos 50 años de producción teórica desde las periferias globales, que es, ¿existe una manera de pensar el futuro que pueda salirse de lo hegemónico? Porque si habitamos un lugar subalterno, cualquier fuera la forma de subalternidad en la que estamos emplazados, ¿qué lugar en el futuro nos toca? Siempre seremos los subalternos respecto de algún tipo de hegemonía. Entonces, ¿qué hacemos con esa potencia y con ese deseo? Voy a hacerles recorrer por al menos dos propuestas que claramente surgen desde lugares no hegemónicos, buscando entender qué podemos hacer con la subalternidad, y si es que esa subalternidad podemos pensarla
en términos de algo más potencial y algo más deseable, como por ejemplo una disidencia. Entonces me gustaría que quede bien clara esta diferencia entre subalternidad y disidencia. Porque, por ejemplo, el concepto de subalternidad es un concepto que conocemos desde la producción, antes que nada, de Gramsci, y que más allá del querido Antonio, lo subalterno ya de por sí en su propia palabra tiene una jerarquía, una nivelación, donde claramente quien está en lugar de subalterno necesita al menos cruzar ese eslabón para llegar a ser alterno. Bien, entonces, Gramsci piensa todas estas razones de la subalternidad en una Italia devastada por la potencia, porque las potencias no solo y exclusivamente son a favor de lo colectivo, sino también en destrucción de lo colectivo. Entonces Gramsci piensa todas estas cuestiones en una Italia fascista, desde adentro de las cárceles, y su deseo de repensar lo subalterno es pensar de poder liberar una potencia, un deseo, algo que se pueda mover en una cultura popular que en ese momento no se le conocía como tal. Porque, muy particularmente respecto del contexto europeo, el Estado italiano es un Estado que llega muy tarde, muy pensado, muy diseñado desde un arriba hacia un abajo. Entonces, por ejemplo, de una forma muy contrastativa respecto a la idea nacional y popular que tenemos acá en este país, no existió una idea de lo popular desde el bajo. O sea, la idea de lo popular es algo que viene desde arriba para abajo. Muy, muy raro figurativamente respecto, por ejemplo, al gran trabajo de colectivización que hizo, voy a decir algo sobre el que estoy haciendo muchas vueltas, el peronismo, ¿cierto? Bien. Entonces, lo subalterno. ¿Cómo puede lo subalterno hablar si incluso no tiene carácter popular? Esa es la gran pregunta que se hace Gramsci. Bueno, Guattari Spivak corre a otro lugar, otro espacio-tiempo, años 60, 70, India. Guattari Spivak, junto con otros investigadores en la India, o sea, pensando también en qué hacemos a partir de una colonia, la colonia inglesa en el territorio indiano, recupera en el marco de ese contexto sociopolítico el concepto gramsciano y empieza a tejer una especie de conversatorio con Gramsci, diciendo, el subalterno no puede hablar. Y es más, Spivak en realidad está hablando de las subalternas. Sin embargo, en cualquier idioma, se haya traducido, en cualquier idioma donde exista la concepción sexogenérica de los pronombres, se tradujo a lo masculino. El texto al que estoy haciendo referencia puede hablar lo subalterno. En realidad ella hace todo un trabajo sobre la idea de la subalterna, no solo entonces como subalternidad respecto de una colonia, o sea, la mujer que habita en India, sino además la mujer adentro de la sociedad indiana. Guattari piensa en dos grandes casos para abrir este conversatorio con Gramsci. Uno es adentro de la razón colonial y el otro es adentro de la razón independentista de India. En ambos casos, la respuesta de Guattari Spivak es que no, la subalterna, les subalternes no pueden hablar. No hay forma de que su lengua pueda ser traducible y de que la significación, la vulnerabilidad, las heridas que están abajo de esa subalternidad puedan circular en esos contextos en donde se encuentran descritos. Entonces, si el paradigma de lo subalterno no estaría funcionando, si el subalterno, la subalterna, les subalterno no puede hablar, ¿qué hacer? Como les decía al comienzo, quiero correrme de esa pregunta, el qué hacer, y voy a pensar en propuesta. Digo, hablemos desde la disidencia. Esa es un poco la idea. Hablemos desde una disidencia sexogenérica, hablemos desde una disidencia sudaca, hablemos desde una disidencia que en este país y
también en esta región, produzco mucha teoría, mucho hacer y mucha figuración, porque también el aspecto del imaginar y de la figuración, de esta relación entre lo deseable y lo potencial como imagen, es algo que me interesa descartar. En las palabras de Guadalupe al comienzo estuvo presente tanto la idea de vulnerabilidad como la idea de precariedad. Bien. Pensar una mirada disidente desde estos términos significa reivindicar una posición minoritaria, querer habitar una vulnerabilidad que esté en un entre, pensar en lazos y redes que no funcionen por lo representativo, ¿no? Y eso también es una manera de pensar formas de ocupar el espacio público. Pienso, por ejemplo, no sé, la marcha que hubo el sábado, claramente es el ejemplo más cercano que tenemos de ocupación del espacio público en Buenos Aires. Pienso en las movilizaciones de Chile, pienso en todas aquellas informaciones que nos estarían llegando desde Bolivia, todo lo que pasó en Ecuador. ¿Qué pueden hacer? O qué hacen los cuerpos cuando se encuentran en los espacios públicos? Bien, si podemos pensar en términos de performatividad, de cuerpo que no están ahí representando su propia subalternidad, sino que hacen su propia disidencia, este es un poco el giro que les estoy proponiendo, podemos pensar en la ocupación del espacio público como una construcción de vínculos que están puestos en un entre, porque entonces aquellos cuerpos, aquellas cuerpas, no estarían allá representando aquella fuerza minoritaria y disruptiva respecto de un sistema económico o político que les estaría otorgando un lugar subalterno, sino estarían allá construyendo vínculos, independientemente de las relaciones institucionales en las que se estarían encontrando. Creo que todos quienes hemos estado en una marcha en los últimos tiempos hemos tenido esa sensación de estar ahí, como estar ocupando ese suelo, estar hablando con quien tenés al lado, estar pensando algo, estar deseando algo, estar expresando una potencia, dejando un poco de al lado esa idea de la revolución que vamos a cumplir, ¿no? Ese también paradigma con el que tal vez se estaba confrontando Jameson cuando pensaba si es que existe la posibilidad de un futuro postcapitalista. Claro, Jameson piensa en términos de una izquierda histórica, entonces hace falta construir un vínculo consensual entre todos aquellos cuerpos que estén en la calle para construir la revolución, ¿no? Y tal vez estas formas de ocupar el suelo, más performativa, más habitando vínculos, no estarían habilitando un deseo, una futuribilidad de una revolución, sino de muchas revoluciones. Porque, y ahí vuelvo un poco como a dialogar de alguna forma con Gramsci, si estamos teniendo la posibilidad de pensar nuestro propio lugar desde una subalternidad, estamos teniendo la posibilidad de construir algo desde abajo. Entonces, construir algo desde abajo también nos da cierta posibilidad de maniobra libre de lo institucional. Entonces, en ocupar el espacio, ocupar el suelo, ocupar una vulnerabilidad, pensar en el espacio público mismo como un espacio que es precario, porque la precariedad es parte fundamental de la vida de los seres humanos. Creo que la interdependencia, en este sentido, es una condición que todos conocemos, ¿no? O sea, entender que nuestra manera de poder vivir y sobrevivir es una manera de relacionarnos, de construir vínculos, de habitar vínculos, es una manera precaria de vivir, porque somos precarios en nuestros contextos.
reconocer eso habitando el espacio público también nos hace pensar en, o sea, cómo poder contrastar la precariedad a las que sí nos devuelven subalternos los sistemas socioeconómicos. Entonces, reconocernos como parte de un ecosistema precario nos hace pensar también que la relación entre los contextos que nos envuelven ya no son en términos de una relación bicéfala, un monstruo de dos cabezas entre naturaleza y cultura, sino que ya los espacios que estamos habitando son totalmente y constantemente habitados y subjugados por la cultura. O sea, la naturaleza como paradigma al cual poder volver de alguna forma nostálgica o en el cual poder pensar alguna forma de contraste, ya es algo con el que no nos podríamos estarnos confrontando, porque naturaleza creo que ya no se puede pensar en esos términos. Bien. Por ejemplo, una autora como Donna Haraway, bióloga y feminista, para pensar nuestros términos y nuestras épocas, habla en términos de Cthulhuceno, entonces de un mundo que es un mundo que ya está totalmente devastado, que ya está y aquí y ahora, al que no hay que volver haciendo preguntas, sino que hay que pensar en qué hacer y entonces desde ahí hacer algo, que es reconocer las formas de vulnerabilidad. Esto es todo un giro para pensar que si, al menos desde mi punto de vista, a quien le gusta jugar con el lenguaje y entendiendo también que habita un lenguaje que es peculiar. Hay una ciudad futurible, sí, claramente, la que nos está convocando esta noche, pero tal vez lo futurable de esta ciudad es volver a ocupar ese espacio público desde un lugar vulnerable y pensar que entre esas vulnerabilidades se pueden construir vínculos y que es a partir de estos vínculos que podemos imaginar algún tipo de figuración novedosa para esta ciudad. Creo que ya está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Realmente, yo soy abogado ambientalista, como se dijo antes, pero soy una especie de arquitecto frustrado, ¿no? Así que me gusta estar acá, por lo menos a ver si capto algo. En mi próxima vida juro que voy a estudiar arquitectura y urbanismo también. Ya no llego ahora, pero tengo unas ganas que me muero. Sí, no, te juro que sí, les juro que sí. Más allá de eso, por eso me pone contento estar acá, porque me parece que hay que debatir esto y una ciudad posible, una ciudad soñable, sin los urbanistas, sin los arquitectos y sin los diseñadores, es muy difícil, ¿no? Tampoco creo que la solución venga solo de ellos y de ellas, ¿no? O de estos profesionales. No creo en esas soluciones técnicas, pero sí me parece que es fundamental, ¿no? Comprenderla y en un marco de también autocrítica de los colegios de arquitectos, etcétera, que bueno, han tenido un papel en muchos casos bastante complejo. Pero más allá de eso, yo quería traer algunas reflexiones que tengo con eso y que tiene que ver, me gustó mucho la introducción de Guadalupe, coincido mucho, por eso nos encontramos generalmente en distintos lugares, ¿no? Y creo que tenemos pensamientos muy parecidos y reflexiones también muy parecidas, de cómo reflexionar la ciudad y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? como eje. Pero sí, nosotros venimos hace un tiempo tratando de incorporar un concepto que es este concepto de extractivismo urbano, ¿no? Bueno, yo les contaba que era abogado ambientalista, que trabajo mucho contra el extractivismo, acompañando distintas luchas ciudadanas
en distintas partes del país, incluso de la región, contra las figuras clásicas del extractivismo, que es la gran minería, la mega minería, Veladero en San Juan, contra otras figuras extremas también, el fracking, la fractura hidráulica en Vaca Muerta, contra el agronegocio, el glifosato, soja transgénica, 23 millones de hectáreas, bueno, las fumigaciones, etcétera, que tienen todas unas características comunes, ¿no? Características comunes: desplazamiento de población, apropiación de lo público, obviamente una devastación ambiental, una connivencia entre los poderes públicos y las grandes corporaciones. Y cuando veíamos, y también participamos en distintas luchas urbanas, y nos damos cuenta que la lógica es exactamente la misma, ¿no? Son grandes corporaciones, en este caso inmobiliarias, que son muy grandes, que son las que la sacan más barata, ¿no? Todos conocemos a Monsanto, o hemos escuchado de Bayer Monsanto, de Barrick Gold, de Chevron o Shell, pero si les pregunto, bueno, quizás aquí van a saber más, pero digo, si a la sociedad en general le preguntamos corporación inmobiliaria, quizás alguno no sabe ni decir ni una, ¿no? Si no la tienen en la cabeza, cuando son corporaciones tan grandes, incluso algunas se cruzan, ¿no? El grupo IRSA, que nosotros decimos un poco es a la ciudad lo que Barrick es a la montaña, o lo que Monsanto es al campo. IRSA tiene intereses en las tres cosas, ¿no? Tiene intereses, es el mayor terrateniente sojero de Argentina, tiene intereses en minería, en petróleo, y es lejos el mayor terrateniente urbano de Argentina. Ustedes saben que si juntamos todas las propiedades de IRSA en la ciudad de Buenos Aires, tiene más de un barrio, ¿no? Solo IRSA. Incluso tiene el anhelo de construir su propio barrio, que es el barrio Santa María, ahí en la ex Ciudad Deportiva de La Boca, que ya es de ellos, lo que no han conseguido hasta ahora, pero en cualquier momento lo hacen, y creo que no lo han conseguido por especulación de ellos mismos, es la rezonificación para convertirlo en un barrio, una especie de nuevo Puerto Madero, una cosa además de decenas de hectáreas, ¿no? Entonces, queríamos hablar de extractivismo urbano, ¿no? Es decir, las ciudades, para empezar a conectar además las luchas y las lógicas. Las lógicas son exactamente las mismas. Obviamente en las ciudades no hay petróleo, no hay oro, no hay soja, pero sí lo que hay es tierra, y la mayoría de ellas, la que más se especula es con la tierra pública, no es la única, pero es la que anhelan las corporaciones, ¿no? La que van detrás de ellos. Las características, como le dije, la misma, ¿no? Destrucción de la multiplicidad, acumulación, reconfiguración negativa del tejido, en este caso urbano, y así la entrega de bienes comunes como las tierras, los inmuebles del Estado. Esto en la ciudad de Buenos Aires, esto se ha visto notablemente acentuado en los últimos años, no es exclusivo de los últimos años, pero en los 12 años de la asunción de los primeros dos gobiernos de Macri y ahora con Rodríguez Larreta, la entrega de tierra pública ha sido bestial. Son centenares de hectáreas de tierra pública que se han entregado a la especulación inmobiliaria, cuando no tenemos resueltos los principales problemas urbanos, no solo de espacios verdes, que Buenos Aires tiene un déficit monstruoso de espacios verdes, no solo Buenos Aires, sino Gran Buenos Aires también, lo que acentúa aún más. Cuando hacemos la cuenta esa famosa de los metros cuadrados, no contamos que hay localidades como Lanús, Avellaneda, que están pegadas a la ciudad, que prácticamente tampoco tienen grandes espacios verdes, no solo Lanús, Avellaneda, La Matanza, etc. Pero bueno, sino también, obviamente, la problemática de la vivienda, ¿no? La contracara a la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional. Esto ocurre acá y en todas partes del mundo, ¿no? Pero acá lo hemos visto notablemente acentuado. Lamentablemente estos temas no pudieron ser tema de debate en la última elección, en la última contienda electoral. Eso se explica por distintos motivos, pero hay uno que es muy importante y que es, que hay que decirlo, que tiene que ver con la enorme pauta publicitaria que tiene el gobierno de la ciudad. No hay nadie que esté tan blindado mediáticamente como Rodríguez Larreta. Es decir, no hay canal de televisión, ninguno, que hable de ningún tema conflictivo de la ciudad de Buenos Aires.
digo ninguno, es ninguno, ni C5N, ni los medios considerados opositores, tienen grandes pautas, incluso periodistas que son muy críticos, que fueron muy críticos y son muy críticos del gobierno nacional, hacen un silencio, incluso no solo silencio sino que le hacen notas mensuales a Rodríguez Larreta hablando de lo linda que están las veredas u otras cosas así parecidas, ¿no? Y los temas conflictivos se ocultan. Esto a mí me consta, no es una solo apreciación que la podrán hacer cualquiera de ustedes, sino yo tengo mucho contacto con periodistas y me dicen, el único que no podemos tocar es Rodríguez Larreta, y les dije de programas incluso progres, ¿no? O progres, o nacionales y populares, o como los quieran llamar. Pero así los barrios van perdiendo sus identidades y lo más importante es que quien decide y quien planifica las ciudades no es el interés general, no son los subalternos, es la sociedad en general, sino que es la especulación inmobiliaria, ¿no? La especulación inmobiliaria de línea y mucho más acentuada, no solo, pero digo, en los últimos años, está absolutamente planificada desde allí la ciudad de Buenos Aires. Dónde van a estar sus espacios de recreo, cómo se va a planificar, nuevas calles, lo que sea, siempre tiene un interés de especulación inmobiliaria atrás. Yo no he encontrado un solo caso, salvo con intervenciones, un poco retomando lo que dijo la compañera, cuando hay intervenciones muy fuertes y poderosas de la sociedad civil, ¿no? El caso de la Manzana 66, que es un caso en Once, de barrio de Balvanera, donde los vecinos iban a construir un estadio, una especie de Luna Park más grande, y los vecinos se pusieron a trabajar eso muy fuerte y ahora es un espacio público. Verde no es porque le pusieron cemento por todos lados, el que lo conoce está ahí en Jujuy y Belgrano, iba a decir espacio verde, pero de verde tiene muy poco. Pero bueno, por lo menos un espacio público, incluso va a tener una escuela, todo gracias a la lucha de los vecinos, que ahora lo quieren reverdecer. Hay otros casos también, el Parque de la Estación, en Once, que también tuvo incluso ese fue uno de los pocos, gracias a la participación vecinal, y por eso es tan lindo. Ustedes conocen ese parque ahí en la calle Perón, en Once, Perón y Gallo, ¿no? Que es tan lindo, ¿por qué? Porque incluso fue planificada desde los vecinos. O sea, que iba a haber, una ciudad, es una plaza que se usa, que hay contacto con el pasto, ¿no? Esto ahí en un paréntesis, la mayoría de las plazas de la ciudad está prohibido pisar el pasto, ¿no? Ustedes vieron eso, ¿no? Es una relación con la naturaleza, incluso hay rejas afuera y hay rejas adentro. A veces hay triple reja, o sea, ya es un enrejado, las plazas se han diseñado de una manera, o sea, las plazas, las rejas afuera, rejas adentro para que no pises el pasto, con carteles de no pisar el pasto. Entonces nos quedan solo, yo voy con mis hijos, y nos quedan solo los pasillos. Entonces los chicos ahí tratan de jugar al fútbol y hacer todo en los pasillos con un piso de cemento, esto para ustedes que diseñan y que donde los chicos se caen un poquito y se raspan todo, ¿no? Son plazas no pensadas de quien las usa, ¿no? Pensadas desde la lógica de la ventanilla de un auto del que se va al country, ¿no? Que la mira de la ventana y que mira qué lindo, hay verde, pero no están pensadas desde su uso y nos desconectan de la naturaleza, ¿no? Eso es, no tenemos que tener ningún contacto, los porteños no tenemos que tener ningún contacto, ni con el río, ¿no? Río de la Plata. ¿Hace cuántos años estamos acá? ¿Hace cuántos años? ¿Muchos ya? 10. Bueno, o sea, sí. No, pero yo no puedo creer, o sea, que la ciudad de Buenos Aires le dé la espalda como le damos al Río de la Plata, ¿no? No nos sentimos, somos porteños, ¿no? Pero porteños supuestamente por esa relación y no la tenemos. Y compararlo con Montevideo es escalofriante, ¿no? La diferencia es abismal, o con Rosario, etcétera, que la relación con el río, y ni hablar con las ciudades europeas. Obviamente los ríos están absolutamente integrados, son espacios de ocio, de recreación. En Montevideo eso se ve claramente. Nosotros hemos privatizado y ahora hay más procesos. El año pasado se votó todo el proceso de esta zona, ¿no? Del distrito joven, donde va a privatizar aún más la costa del río. Además el extractivismo urbano, eso es muy importante, y por eso también lo llamamos, ¿por qué lo llamamos extractivismo urbano? Algunos se enojaron, algunos académicos, no, pero no se extrae nada, entonces no lo podemos llamar extractivismo, no podemos llamar a todo extractivismo. Pero para nosotros era importante, y también por un factor más, ¿no?
la especulación inmobiliaria impulsa la mercantilización de la vivienda hasta el paroxismo, ¿no? De esa manera convierte a los inmuebles en una especie de commodity, ¿no? Dejan de ser un bien de uso para ser un bien de cambio. Obviamente no son un commodity, pero los convierten en eso. Entonces dejan de ser un bien de uso para ser un bien de cambio. Y la lógica va por ese lado. Esa es otra de las características comunes que vimos, ¿no? Ustedes saben que, según el último censo, el 25% de los inmuebles de la ciudad de Buenos Aires están vacíos, ¿no? Y en Puerto Madero eso aumenta al 50%. Eso se puede ver claramente si uno va de noche a Puerto Madero y ve que más de la mitad de las digo, a la noche no a las 2 de la mañana porque están durmiendo, pero sí, si uno puede ir a las 8 así, va a ver que no hay luces prendidas. Y se han convertido, y obviamente íntimamente relacionadas con los otros modelos de extractivismo, ¿no? Terminan siendo reservas de valor en muchos casos, y esto pasó también en Rosario, de la soja, del modelo sojero, ¿no? Los excedentes de soja terminan siendo reservas de valor en el mundo. Y en este caso también los espacios verdes y la tierra pública son completamente sacrificables en pos del crecimiento de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias, ¿no? Obviamente que estas corporaciones políticas no actúan solas, sino actúan con la habilitación del poder político, ¿no? La legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ya que estamos hablando de este caso, que ya no es más una escribanía, sino que es un secretariado ya. O sea, ha pasado de escribanía a secretariado. O sea, el escribano por lo menos revisa un poco las cosas y hace algún viso legal. Ya la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, con la mayoría absoluta que tiene el gobierno de la ciudad, se ha convertido en secretariado, porque lo único que hace es firmar las cosas sin casi debate, ¿no? Y la habilitación del poder político le facilita una normativa permisiva para construir en zonas, obviamente, originalmente destinadas a otros fines. Las exime de impuestos, con la llamada, que esto también fue un boom de los últimos tiempos, los llamados distritos, distrito de las artes, y además lindos nombres, ¿no? Donde parece difícil poder confrontar con eso, ¿no? ¿Cómo voy a estar en contra de un distrito de las artes? Un proceso que está generando un proceso de gentrificación enorme, sobre todo en el barrio de La Boca, la creación de eso, ¿no? Y del cual el principal beneficiario, porque eso le exime del pago de ABL por muchos años, es el edificio Astor, que pertenece al grupo Macri del presidente de la Nación. Y ahí vive también el diputado que es tan personaje, Iglesias, Fernando Iglesias, entre otros, digo, ese queda en Barracas, no es en La Boca, y que ha sido eximido de impuestos por la construcción ahí en esa zona. Es decir, lo que sería, además son inmuebles de lujo que no pagan ABL, ¿no? Y nosotros, clase media, viviendo de él, pagamos ABL, y ahí no pagan ABL por no sé cuántos, ya ni me acuerdo cuántos años. Entonces la exime de impuestos, incluso, digo, en paralelo al aumento del impuesto al resto de la sociedad, ¿no? Porque nos han aumentado los impuestos en los últimos años a las clases medias, a todas las clases, de manera exponencial, ¿no? Y ni les hablo de los comercios, cómo están pagando cada vez más impuestos. Digo, impuestos municipales, estoy hablando, ¿no? Y si resulta necesario, el poder político pone la fuerza de seguridad a su servicio para reprimir eventuales resistencias sociales a esto, ¿no? El desalojo, todo eso está al servicio. ¿Sí? El poder político garantiza en su totalidad, ¿no? Por un lado, modifica la legislación para hacerlo ad hoc, crea distritos para eximir impuestos, y si alguien se queja, ponemos la fuerza de seguridad, ¿no? Siempre decimos que las grandes ciudades latinoamericanas se han convertido en una especie de paradigma del proceso de extractivismo urbano, ¿no? Y obviamente la ciudad de Buenos Aires es una de esas. Estas ciudades delirantes, ¿no? Es posible, con tantos habitantes, San Pablo, México, DF, ¿no? Es posible que tengan futuro ciudades así. Raúl Sibeki dice, ¿es posible la sustentabilidad del hecho más insustentable de la sociedad, que son las ciudades? Son debates que hay que dar, pero en Latinoamérica mucho más, ¿no? El proceso de Buenos Aires, Buenos Aires también es uno de los monstruos más grandes también de América Latina, y un proceso que además también íntimamente relacionado con los modelos de mal desarrollo del resto del país, ¿no? El modelo sojero o el modelo de agronegocio, no solo de soja,
es una agricultura sin agricultores, que ha expulsado centenares de miles de familias del campo a la ciudad y que termina en los cordones, en muchos casos, de las grandes ciudades latinoamericanas. En nuestro caso en Buenos Aires, o Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba. No es casual que la ciudad de Buenos Aires haya duplicado la población que tiene en Villa, no es el único motivo, ¿no? Pero en los últimos años, en el mismo momento que creció el modelo sojero, ¿no? Hay una relación ahí, incluso con desplazados del campo de países vecinos, ¿no? De Paraguay y de otros lugares que terminan también en los cordones, en muchos casos nuestros, o de esas grandes ciudades. El éxito de la ciudad en el modelo de extractivismo urbano no tiene nada que ver con la felicidad de sus ciudadanos, sino que se mide con la construcción de metros cuadrados, ¿no? Y aumento de la evaluación del inmueble. Eso parece que es el éxito, ¿no? Hemos construido tantos metros cuadrados y acá ha aumentado el valor de los inmuebles, como si eso nos sirviera, y mucho menos a los que no son propietarios, que obviamente que si sube el valor del inmueble, sube el valor del alquiler. Eso genera, es tan sencillo como el proceso de gentrificación. Y como si tener más metros cuadrados también significara un éxito para cualquiera de nosotros, ¿no? Es un sistema especulativo que implica privatizar beneficios y socializar costos, ¿no? Son capitalistas para guardarse la plata, pero bien comunistas para socializar los pasivos ambientales. Eso ahí tienen una parte comunista. Y hay datos concretos de esto, ¿no? Hay unos datos del 2012 de la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires que contó que en los últimos 10 años se construyeron en la ciudad de Buenos Aires 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. 20 millones. Pero los habitantes son exactamente los mismos, incluso no sé si no descendieron unos miles. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, más o menos, hace 60 años, no sé, ya. Pero se construyeron 20... Entonces, ¿para quién se construye? ¿Para qué? ¿No? Y un poco ahí habla de lo que hablamos antes del inmueble como una especie de commodity, ¿no? ¿Para quién? ¿Para qué? O sea, no, ni satisface... Y en el mismo periodo aumentó, como les dije, un 50% de la población en Villa. En esos 10 años aumentó un 50% de la población en Villa y se construyeron 20... Bueno, los datos que dan ahí es, en 5 barrios se construyó la concentración en 5 barrios. En Palermo se construyó el 13,6%, Caballito el 10,1%, Villa Urquiza 8,1%, Belgrano 6,7% y Almagro 4,6%. Es decir, en estos 5 barrios se construyó casi el 50% de lo construido. Lo que implica, lo que volvemos a repetir, es quien planifica la ciudad y quien dice dónde va a construir es la especulación inmobiliaria y no una planificación en ese sentido. Si a esto le añadimos Puerto Madero 4,1, Flores 3,8, Recoleta 3,7, Villa Crespo 2,5, Villa del Parque 2,2, en 10 de los 48 barrios porteños se concentró más del 60% de lo construido. Y todo lo contrario, zona sur, en Soldati se construyó 0,1, en La Boca 0,3, en Parque Avellaneda 0,5, en Villa Riachuelo y Villa Lugano 0,6. Es decir que en estos barrios solo el 2% del total de la ciudad. ¿Quién decide? Y paradójicamente se construye más en donde más gente vivía y menos donde menos población tiene la ciudad, ¿no? Almagro, mi barrio, yo le dije lo de la plaza porque hace poco tengo la plaza Almagro ahí, ustedes la deben conocer. Hice un acto de rebeldía, me senté en el pasto y estaba esperando que venga y se llama a la policía. Porque además no hay ninguna, eso se lo digo, no hay ninguna legislación que ampare no prohibir el pasto, ¿no? Es prohibido pisar el pasto, no hay ningún reglamento, así que no pueden, violen esa norma. No hay ninguna norma, así que violen, digo, el cartel, no hay ninguna norma. Pero en Almagro es el barrio más densamente poblado, ¿no? Y fue el quinto donde más se construyó. Caballito el tercero en densidad de habitantes y fue el segundo con más metros cuadrados. ¿Sí? Una locura que lo decide. Y así podemos dar otros ejemplos. Además en Almagro tenemos 0,1% de metros cuadrados de espacios verdes por habitante, ¿no? Así que estamos la única que tenemos es la Plaza de Almagro, que está rodeada de edificios y que tenés 40 minutos de sol por día más o menos. Nada más que cuando el sol está arriba. Pues, ¿no? Y obviamente la contracara de la especulación inmobiliaria, como los dije, es la emergencia habitacional que vive gran parte de la población, y lo que le dije, este aumento del 50% de la población en villas en los últimos años.
Y el Estado, que está efectivamente presente para brindar el marco jurídico, lo que les conté antes, ¿no? Y para garantizar el lucro a los grandes grupos privados, a los grandes grupos inmobiliarios, está deliberadamente ausente en lo que podría ser una eventual regulación del mercado inmobiliario, ¿no? Ahí no se mete, ahí nada, ahí no hay Estado. Es algo que no se puede tocar, es una especie de vaca sagrada. En cuanto alguien presente un proyecto en la legislatura que intente, sale una editorial de La Nación al otro día, hablando de la propiedad privada y que quieren tocar, digo que quiera regular alquileres o algo así, ¿no? ¿Cuándo son las principales ciudades capitalistas del mundo que tienen regulado muy fuerte su mercado inmobiliario? Berlín acaba de congelar por 5 años el precio de los alquileres. Imaginen esto acá, dirían que somos Venezuela, Cuba, ¿no? Nos dirían de todo, porque siempre dicen eso. Nueva York también tiene varias regulaciones sobre esto. Ámsterdam, bueno, ni hablar. Hay ciudades en Europa que casi todas las ciudades tienen regulaciones muy grandes, incluso muchas de ellas compran o construyen departamentos para regular y para intervenir en el mercado inmobiliario y bajar los precios. Entonces, bueno, esto acá es impensado, no se puede ni hablar de eso, ¿no? Con una ciudad, una política absolutamente complicada en ese sentido. No me queda mucho tiempo, pero sí quiero hablar de algunas cosas, algo dije con el tema de eso, porque a ritmo de ciudades cada vez más excluyentes, como hablábamos, se va naturalizando el avance de la privatización de los espacios verdes, ¿no? Los espacios verdes públicos, en la lógica neoliberal que domina la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la lógica del gobierno, es una especie de vacío, ¿no? Que hay que llenar. Hay que llenar de alguna manera porque está vacío. Esa lógica de interacción social es difícil de comprender. Entonces la construcción, incluso el diseño de las plazas están relacionadas con eso, ¿no? La Plaza Almagro, esa que les cuento, tiene unos bancos que parecen sarcófagos. A diferencia de los bancos históricos de Buenos Aires, que eran esos de madera muy cómodos, con respaldo, que no estaban calientes en verano ni fríos en invierno. Bueno, hicieron una especie de sarcófago, no sé si los vieron, en muchas plazas de la ciudad, toda de cemento, con un respaldo muy incómodo, que lo que te invita es a irte. Y cuando hace calor, cuando hay sol, no podés sentarte porque te quema, y si hace frío está helado. O sea, está hecho permanentemente para eso. El diseño de las plazas está en ese sentido. Lo que dije antes, de no pisar el pasto, es decir, y te quedan, o sea, en las plazas terminan quedando, como les dije, los pasillos de circulación, como los lugares de recreación, una cosa de loco. Pero también nos van transformando de ciudadanos en clientes, ¿no? Hay un caso que es paradigmático, que se debatió hace un tiempo en la legislatura, que es el tema de... pero antes de eso quiero decir, incluso en las ciudades, no solo de acá, en otras ciudades de América Latina incluso es peor, en Bogotá es muy marcado esto, los shoppings se terminan convirtiendo en las nuevas plazas, ¿no? Los nuevos lugares, los nuevos parques, los lugares, o sea... A mí me sorprendió incluso que me invitaran hace un par de años en Bogotá un grupo de izquierda allá. Es decir, un grupo con pensamiento social, revolucionario, etcétera, a exponer. Y cuando llegamos dice, bueno, vamos a ir a comer algo, y me llevaron a un shopping, un parque de comidas enorme, y me sorprendió eso, como lo tenían naturalizado y que es el lugar de ocio y de recreación, ¿no? Incluso los que tienen chicos y chicas, o niños digo, se van a dar cuenta que también, ¿no? Los peloteros son también las nuevas plazas, ¿no? Incluso lo hacen no solo en los cumpleaños, sino que hay gente que va a los peloteros, los llamados peloteros, sin que haya un cumpleaños, o sea, van y los chicos van ahí. Es decir, que el extractivismo urbano nos privatizó hasta el ocio y la recreación, ¿no? No se puede disfrutar sin consumir. Y ahí entró lo que les dije antes, lo que quería decirles, que era el proyecto de bares en las plazas. Bares en las plazas. Que visto de la clase media nuestra parece algo interesante, ¿no? Podría tomar un cafecito o una gaseosa, pero para mí, más allá de, porque hubo mucho debate también en torno a que, además para espacio verde, porque hay una construcción, pero a mí no me preocupa tanto los metros cuadrados que se pierden, que no es menor, sobre todo en plazas chicas, sino porque las plazas no solo cumplen un papel ecológico importante, sino que es el único lugar donde todos somos iguales. Es el único lugar donde el dinero no sirve, ¿no? Donde el dinero no tiene un valor. Es el único lugar no mercantilizado de las ciudades.
En la ciudad está todo mercantilizado. Transporte, lo que se nos ocurra, está mercantilizado. El único lugar donde no había entrado el dinero a tener un papel era las plazas, los parques, ¿no? Es lo mismo ser millonario o no, todos nos sentamos en el mismo banco, tenemos mis hijos cuando van, juegan un picado al fútbol y no saben si tiene dinero, si no tiene, si eso, qué clase social es, ahí se mezcla una interacción social, lo que hablamos un poco. Los bares en las plazas vienen a romper esta igualdad, ¿no? Pero ahora ya hay un lugar marcado para que lo puede pagar, ¿no? Y lo tenemos que pensar en el lugar del que no lo puede pagar, porque es fácil pensarlo en el lugar que puede, que lindo, está sentadito ahí, ver a los hijos. Yo creo que viene a marcar un punto de inflexión que abre un futuro incierto sobre los espacios verdes públicos que se empieza a transformar en una especie de lugar semi-privado, ¿no? En definitiva, y para terminar, bueno, no creo que me quede más tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensar, ¿no? ¿Qué le podemos contraponer al extractivismo urbano o al urbanismo neoliberal, ¿no? Bueno, obviamente el concepto de derecho de ciudad, un concepto de construcción que viene hace tantos años, bueno, desde el famoso macho francés, me parece que es fundamental, ¿no? Debatir sobre ello. Y sobre todo, y acá la doctora nos va a poder ayudar, la lucha de los territorios urbanos es por el control de sus espacios e implica una disputa de sentidos, clave, y en esta universidad es fundamental dar esa disputa de sentidos. ¿Qué es lo público? ¿Quién decide la planificación urbana? ¿Para qué y para quién se construye? El carácter de bien de uso de la vivienda, la relación de la ciudad con la naturaleza. Nos han alejado, nos han enfrentado a la naturaleza, nos han hecho que no tengamos contacto. Podemos pasar meses y meses sin tocar un gramo de pasto los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. El sentido de las grandes obras urbanas, qué es una plaza y para qué sirve, ¿no? Si tiene solo un sentido paisajístico, entre otras cosas, si la convertimos en un patio de comida, bueno, lo que ha pasado también en la Plaza Hussein, ¿no? Si entendemos a las calles solamente como vías de comunicación, como son concebidas del extractivismo urbano para transportar el capital, ¿no? Rápidamente, o volver a proyectarlas como lugares de encuentro, de relación e interacción social, ¿no? En suma se trata de eso, ¿no? De disputar esos sentidos, y eso me parece que es clave. Bueno, muchas gracias. Ahí va. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Rodrigo y a Guadalupe por la invitación. Voy a empezar haciendo una confesión, que es cuando Rodrigo me invitó a esta actividad. Lo primero que pensé como comunicadora social es qué voy a decir yo en la FADU, ¿no? ¿Qué voy a decir sobre las ciudades, sobre esta ciudad, cuando no es mi tema de investigación? Y por otro lado, la segunda confesión es que tampoco ya vivo en esta ciudad de Buenos Aires, sí trabajo todos los días acá, pero ya me fui hacia el conurbano. Pero recién mientras la escuchaba ahí a Guadalupe hacer la presentación y escuchaba esta idea de que en los debates durante las elecciones se estaban hablando de dos modelos de ciudad, pero quizás había algunas preguntas que faltaban, encontré ahí quizás un poco mi sentido, y es que me parece que lo que pasó también en estas elecciones y en estos debates por modelos de ciudad es que la pregunta es a quiénes nos está escuchando, ¿no? Cuando estamos dialogando, cuando estamos debatiendo sobre modelos de ciudad, hay ciertas voces que no llegan a ser escuchadas, que no llegan a ser escuchadas en los debates para elecciones, pero tampoco son escuchadas cuando se delimitan políticas públicas, tampoco son escuchadas en nuestras academias. Y ahí también aceptar la invitación de Rodrigo, porque Rodrigo me invita a conversar con ustedes a partir de dos referencias, de dos personas que son Rodolfo Kusch y Domitila Barrios. No sé si los conocen, les conocen, si han leído. Para mí ya poder entrar a la FADU y traer los nombres de Rodolfo Kusch y de Domitila Barrios ya me parecía que valía la pena, por cierto. Creo que en esta disputa, en esto de quienes no son escuchados, a quienes no estamos escuchando, lo que está también ahí en juego, en esta disputa de sentidos también de la que hablaba Quique, tiene que ver con una concepción del saber, ¿no? De los saberes, de cómo se construyen esos saberes y cuáles son los saberes válidos.
En ese sentido, Rodolfo Kusch es un filósofo argentino, un filósofo maldito para la academia, un peronista que dedicó su obra y su vida entera a buscar y a nombrar un pensamiento americano que rompiera con la modernidad, ¿no? Con la lógica de la modernidad, con la mirada occidental que se había instalado en nuestras universidades y que se había instalado en nuestros estados, en nuestro Estado Nación Argentino, que se había instalado en nuestra ciudad. Por otro lado, la voy a nombrar a Domitila, no lo voy a contar, después si queda tiempo y a alguien le interesa les cuento ahí un poquito la historia, pero sí, también la quiero traer, ya que por ahí venía la invitación y me parece valioso que se conozca su historia. Domitila Barrios era una militante boliviana que vivía en las minas en Potosí, se había organizado mientras su compañero de vida era minero. Saben que la expectativa de vida de los mineros es muy corta, que viven en condiciones sumamente precarias. Mientras su marido estaba en las minas, Domitila se organizó con sus congéneres en un comité de amas de casa. Y lo primero que nos sale del feminismo es decir, organizarse como ama de casa, justo ese significante van a tomar para organizarse. Pero Domitila ahí con sus compañeras, con ese comité de amas de casa, se fue hasta La Paz con sus hijos y armaron una huelga de hambre que logró derrocar al dictador de turno de ese momento en Bolivia en 1978, que era Hugo Banzer, ¿no? Entonces, Domitila es un caso testigo que después ahí podemos recuperar porque también rompe fuertemente con el feminismo hegemónico, si se quiere, y propone justamente con sus saberes que traía de la mina, con sus saberes que traía de su hogar, con sus saberes que traía como madre, como sus saberes que traía como mujer pobre en un país sumamente pobre y atravesado por las violencias, propone otra forma de pensar la militancia, propone otra forma de pensar la organización popular. Y me parece que poder traer esa figura para pensar nuestros feminismos hoy es valioso, ¿no? Vamos a dejar ahí a Domitila por un rato. El libro donde cuenta su historia se llama Si me permiten hablar, y justamente en esto de poder escuchar, de poder cambiar los anteojos con los que miramos y poder escuchar de otra manera, hablaba de quienes nos escuchan, a quienes no estamos escuchando. Y esa es un poco la propuesta de Rodolfo Kusch que les quería compartir hoy. La obra de Rodolfo Kusch es muy vasta, ha publicado muchísimos libros, ha publicado obras de teatro, es un pensador de una gran complejidad que pudo ir hilando este pensamiento, esta trama de conceptos a partir de sus trabajos de campo, fundamentalmente en Jujuy y en Bolivia. Y si bien pareciera que lo que sucede en Bolivia o lo que sucede en Jujuy no tiene tanto que ver con nuestra ciudad de Buenos Aires, lo que propone Rodolfo Kusch en ese sentido tiene que ver con una metodología, ¿no? Él va a plantear como de todas las ideas, les quería compartir 3 fundamentalmente para poder pensar nuestra ciudad. Me parece que Kusch nos da algunas claves de lectura para pensar esta ciudad desde una mirada nuestra americana, una mirada situada. En primer lugar, en esto que les decía, Rodolfo Kusch rompe con el pensamiento hegemónico de nuestra academia, rompe con esta idea de poder usar solo autores y autores, no voy a decir autora porque las autoras aún hoy todavía nos cuesta tenerlas en nuestra academia, pero rompe con esta idea de poder usar solo filósofos alemanes, de autores europeos, y plantea que en nuestro continente, que en nuestro pueblo, que en nuestros sectores populares hay un montón de saberes que no se estaban contemplando y que particularmente en la ciudad, por supuesto, en este afán de lograr un orden, se habían desechado un montón de saberes que en realidad tenían que ver con un pensar más humano, ¿no? Dice él también desde la antropología. Esta primera idea que me parece interesante es una forma de pensar la subjetividad, aunque él no habla necesariamente de subjetividad, sí plantea que ahí se puede pensar como 2 modelos, ¿no? Por un lado el modelo del ser, que es claramente de Occidente, de la modernidad, el ser alguien, que tiene que ver también con el consumo. Soy alguien cuando tengo tal cosa, entonces en las ciudades cuando nos presentamos decimos soy tal, vivo en tal lugar, soy arquitecta, soy comunicadora social, soy magíster, soy licenciada. Tiene que ver con
con la racionalidad absoluta, ¿no? También esta idea, este modelo del ser que cuestiona Rodolfo Kusch, tiene que ver con una idea también de certezas, ¿no? De poder actuar solo desde nuestras certezas, y a esa idea del ser Kusch le contrapone un estar, un mero estar, dice que es lo que habita, digamos, nuestro pueblo americano, en la América profunda, como él la llama. Este estar, al contrario del ser, tiene que ver con un vivir un aquí y ahora, ¿no? Donde estamos arraigados al suelo donde habitamos y solo desde ahí podemos pensar, donde están los dioses presentes todo el tiempo, ¿no? No hay una idea de religiosidad que perdimos en la ciudad cuando llegamos a la ciudad, que también está presente, ¿no? Rodolfo Kusch dice, dejamos a los dioses de lado para aferrarnos a los objetos como los nuevos dioses. Rodolfo Kusch decía esto en la década del 50, en la década del 60, cual es un pionero. Digo, hoy hay un montón, ¿no? de desarrollos teóricos. Ahí Cristina traía un poco la tradición de los estudios postcoloniales, y muchos estudiosos empezaron como a pensar nuestra academia, a pensar nuestros conceptos y la necesidad de producir desde nuestros territorios. Pero Rodolfo Kusch lo estaba diciendo en un momento donde pocos lo decían, y eso tiene un valor importante, me parece. Entonces Kusch va a decir, bueno, tenemos de un lado este modelo del ser, por otro lado en América prima un modelo del estar aquí ahora, que está también muy atado a los símbolos, muy atado a los sentidos frente a la racionalidad imperante. Y entonces propone que podamos pensar una filosofía americana que parta de un estar siendo americano. Eso como primer aporte me parece para mirar nuestras ciudades es interesante. Poder también revisar nuestras bibliografías cuando nos pensamos, poder revisar qué tipo de pensamientos, qué tipo de saberes legitimamos para pensar una solución, para pensar una propuesta, para pensar un proyecto de urbanismo. Me parece que esa es una primera apuesta interesante de Rodolfo Kusch y que sigue vigente. Atada también esta idea de pensar cómo romper con esta idea de la racionalidad absoluta y de un ser que nos trajo la modernidad y nos trajo Occidente. Kusch trabaja en uno de sus libros, que es La negación en el pensamiento popular, esta idea de negación. Y la plantea de dos maneras. Por un lado como método, ¿no? Como método de investigación, si se quiere. Kusch va a decir, necesitábamos en aquel momento, estábamos en Oruro con un compañero chileno, un compañero boliviano, y nos dábamos cuenta que necesitábamos desechar todo lo que habíamos aprendido hasta el momento. Necesitábamos negar todos los conceptos, todas las verdades con las que habíamos llegado hasta ahí para poder comprender o aprender qué es lo que nos estaban diciendo estos informantes claves, ¿no? Estos informantes claves que eran hechiceras, que eran curanderas, que eran maestros que trabajaban en los pueblos rurales, ¿no? Entonces, la primera acepción de la negación que plantea Rodolfo Kusch tenía que ver con un método, con poder negar todo lo que habíamos aprendido para volver a aprender. Y por otro lado, Kusch plantea que esta idea de negación en el pensamiento popular tiene que ver con la forma con la que nos vinculamos con el mundo, ¿no? Kusch dice que para el pueblo, para los sectores populares, las cosas llevan un no colgado del cuello, ¿no? Mientras acá tratamos de aferrarnos a lo que nos sale bien, en cambio, en el antiplano, lo que encontraba Rodolfo Kusch es que siempre estaba adelante este no sobre el que había que afirmarse, ¿no? Esa negación sobre la que se afirmaban para poder construir formas de habitar el mundo y soluciones, ¿no? Poder reconocer esas negaciones, esas dificultades como partes constitutivas de nuestra vida, de nuestro habitar el mundo, para poder pensar soluciones desde ahí y no al revés. Y la última idea, o más bien podría decir que es una figura, una imagen que a mí me parece muy potente para pensar nuestra ciudad hoy, es la idea del hervidero espantoso, que es una figura fuerte, ¿no? Que Rodolfo Kusch en realidad la retoma de Guaman Poma, que fue un cronista indio que relataba, que le estaba relatando ahí al rey lo que estaba pasando en el Cusco con la llegada de los españoles,
decía que se había transformado en un verdadero hervidero espantoso, ¿no? Asediado por las violencias que se estaban viviendo, por las explotaciones, por las expropiaciones, por el extractivismo, aunque no se usara en aquel momento, ¿no? Y la idea de hervidero espantoso como ese lugar donde no hay certezas de dónde planificar, donde lo que abundan son las violencias, me parece que es una figura necesaria para pensar nuestras ciudades, porque en realidad la ciudad del éxito, como decía Guadalupe, la ciudad de la alegría es una ciudad que pareciera que es hermosa, donde tenemos ahí el distrito de las artes, pero que en realidad está lleno de situaciones que podríamos definir como hervideros espantosos, llenos de situaciones de violencias sistemáticas que no están entrando en nuestro campo de sentido, voy a decir, porque son esas cosas innombrables. Si me preguntan a mí qué sujetos están hoy protagonizando algunos de esos hervideros espantosos y con los que yo trabajo particularmente y que me parece que está bueno también traer cuando pensamos qué ciudad futurible queremos, es con quiénes y quiénes están habitando en los márgenes absolutos, nuestras ciudades sin acceso a ningún derecho. Creo que yo reconozco por lo menos dos sujetos. Por un lado, las personas en situación de calle. Ahí Guadalupe traía la cifra de que este año el censo popular arrojó 7.251 personas, ¿no? Esta no es el dato oficial, ciertamente. El gobierno de la ciudad en su censo arrojó algo más de 1.000 y pico. Y frente a eso, a esta idea de poder pensar qué saberes son los que legitimamos para construir políticas públicas, las organizaciones sociales que trabajan con las personas en situación de calle construyeron un censo popular donde fueron las mismas personas en situación de calle, donde mapearon las zonas que había que censar, donde identificaron cuáles eran las ranchadas, donde pensaron cuáles eran las preguntas, cuál era el método para acercarse a esas personas, ¿no? Entonces, ese me parece que es un primer sujeto que, si a mí me preguntan, sin ser arquitecta y sin trabajar especialmente con cuestiones de ciudad, pero sí trabajar diariamente con organizaciones sociales, las personas en situación de calle son una de las que viven en un hervidero espantoso constante, retomando ahí la noción de Kush. Y el otro sujeto popular que habita en un constante hervidero espantoso, porque aparte este hervidero espantoso no es que es novedoso, sino que siempre estas historias traen otras historias y generaciones de historias de hervideros espantosos, son las personas en situación de prostitución, que es otro colectivo con el que yo trabajo y que dentro del movimiento de mujeres genera muchas discusiones. Por supuesto que estos dos sujetos, si son mujeres, la pasan mucho peor que si son varones, y si son travestis, muchísimo peor todavía, ¿no? En esto, para recuperar ahí la idea de las disidencias y de las identidades no binarias que estuvo también dando vuelta hoy. Con respecto a las personas en situación de prostitución, que también, si les interesa, después podemos seguir conversando, porque milito hace muchos años con sobrevivientes de prostitución y explotación sexual, la ciudad de Buenos Aires mantiene entre sus legislación, y me da un poco de miedo decirlo con un abogado al lado, mantiene dentro del Código Contravencional el artículo 81 que pena a tanto a las personas que ofrecen como a las que consumen servicios sexuales. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que Argentina es un país abolicionista, lo cual significa que ese código es inconstitucional, mantienen dentro de su normativa un código que lo único que hace es disponer de los medios, ¿no?, de los pocos recursos que disponen para esa población, en vez de para pensar políticas públicas reparatorias que incluyan a las personas, que les garanticen derechos, distribuyen estos pocos recursos en el aparato penal, no solo con la policía, sino porque después las compañeras llegan a un proceso de juicio en el que entonces hay todo un aparato armado para la penalización, pero no hay ningún tipo de recurso propuesto para pensar políticas reparatorias. Ahí con estos dos sujetos presentes, y también tomando a Domitila como otro sujeto popular paradigmático de otro momento, ¿no?, pero que Domitila hoy podría ser cualquier habitante de una de las villas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?,
migrante boliviana, madre soltera, con dificultades para acceder a la salud, dificultades para las vacantes de las escuelas de sus hijos, de sus hijas. Me parecía que una clave de lectura para pensar la ciudad y retomando un poco justamente lo que traían tanto Cristina como Quique, era interesante traer a Rita Segato, que es una antropóloga feminista argentina, que también viene pensando fuertemente esta necesidad de un saber situado, de un conocimiento latinoamericano, y que es además una lectora de Kush asumida. Plantea ahí como dos proyectos contrapuestos. Ella, cuando en la mayoría de sus libros plantea que hay en este momento en el continente como dos proyectos que son contradictorios y que están en disputa. Por un lado, el proyecto histórico de las cosas, ¿no? Dice Rita Segato, y ahí claramente hay una cita implícita a Kush, aunque no lo nombre, porque Kush habla del patio de los objetos, ¿no? O sea, es como la misma idea. Entonces está este proyecto histórico de las cosas, que obviamente es un proyecto que está centrado en el individuo, que está centrado en los objetos, que está centrado en el consumo, ¿no? Donde el consumo avanzó y rompió en ese sentido el entramado social. Es un proyecto que cosifica al mismo tiempo, ¿no? En esta necesidad de consumir y en esta necesidad de poner las cosas por delante, termina cosificando a las personas. Y ahí, ¿no? Para retomar lo que planteaba antes, Rita Segato plantea la trata y la explotación sexual como uno de estos casos extremos de cosificación y de extractivismo también de las personas. A lo que ella plantea que hay que confrontar otro modelo, que es el proyecto histórico de los vínculos, que es el proyecto de nuestras comunidades y que es claramente el proyecto del estar siendo americano del que habla Rodolfo Kusch. Es un proyecto que hace comunidad, es un proyecto que recupera la solidaridad. Y Rita Segato dice que este proyecto de los vínculos, claramente esta estrategia de los vínculos tiene que ser asumida por las mujeres, porque es en las mujeres donde está esta historia asumida generación en generación del cuidado, ¿no? Entonces este proyecto de los vínculos, me parece que si pensamos en nuestra ciudad de Buenos Aires, claramente con todo lo que traía acá Quique, estamos en una ciudad donde prima el proyecto de las cosas, claramente, como decía, las plazas son enrejadas, las plazas son convertidas en bares, en shoppings. Entonces estamos en una ciudad que nos propone un proyecto histórico de las cosas, y creo que nuestro desafío entonces para pensar esta ciudad futurible es poder recuperar y construir y soñar un proyecto de los vínculos, como decía ahí también Cristina, hablando del espacio público, ¿no? Poder construir un proyecto para la ciudad que tenga que ver con volver a ser comunidad, con volver a reconstruir los lazos sociales que fueron fragmentados, con poder volver a reconstruir esto, ¿no? Y en ese sentido, creo que ese es nuestro desafío también, y volviendo al inicio de lo que les comentaba, creo que desde la universidad tenemos la gran responsabilidad de volvernos disponibles también, como dice Rita Segato, ¿no? Poder volvernos disponibles para escuchar qué nos están diciendo esos sujetos populares que no entran en la definición de políticas públicas, que no entran en los medios de comunicación, por supuesto, que no entran tampoco en nuestros textos, en la academia, ¿no? En cuántos de nuestros textos académicos, en cuántos libros, en cuántas bibliografías leemos sobre en primera persona, ¿no? Aparte, podría ser tercera, que tampoco sucede, pero en primera persona, cuáles son las experiencias de las personas en situación de calle, cuáles son las experiencias de las personas en situación de prostitución. Creo que estaría bueno también en este ciclo de ciudades futuribles también poder escucharlas y escucharles a ellos. Y en este volvernos disponibles, me parece que el cómo no es menor. Quería cerrar en este cómo con una cita de Carlos Escliar, que dice lo siguiente: sin embargo, de gestos suaves, algo decididos y a la vez frágiles, se hace la vida. Acompañar, habilitar, abrigar, convidar, hospedar, titubear,
añorar cierta alegría aún en medio de un campo de batallas. Creo que estas palabras de Escliar tienen que ver justamente con este cómo podemos construir un proyecto de los vínculos, que no tiene que ver solo con una forma de nombrarlos, sino con pensar con qué formas vamos a ir tras ese sueño. Gracias. Bueno, millón de gracias ante todo por traer todo este debate a FADU, en primer lugar, y además también por abrirlo en esto que de alguna manera estamos pensando con Rodri como un ciclo que empieza a nutrir algo de diálogos en los años por venir, en los meses por venir en principio y en los años por venir. La idea es abrir el debate, pero sí quería marcar una cosa que me parecía muy interesante, en la cual cada uno coincidió desde distintas miradas, que es, aunque suene una verdad de perogrullo, la disputa por el sentido. Quique lo dijo en esos términos, pero también cuando hablaron de distintas maneras de las voces invisibilizadas, de quienes no estamos escuchando, de cómo se construyen y se naturalizan algunas maneras de ser en la ciudad, algunas maneras de producir la ciudad, ni que hablar en esta facultad de cómo naturalizamos algunas maneras de producir el objeto arquitectónico, de producir, digamos, me parece que toda esa discusión es interesante, y también me quedo como con una frase, más allá del estallido de pensamiento después de todo esto, que planteó Cristina, de una cultura popular que no se reconoce como tal. Y vuelvo sobre esta cuestión de a quiénes le hablamos, quiénes estamos dialogando y cómo hacemos para construir esta cuestión vincular que claramente los tres tienen muy presente, que es necesario como si fuera un primer paso para poder avanzar en otros campos del sentido. Bueno, quiénes nos reconocemos como tal en estos pensamientos. Rodri, no sé si querés decir algo ahora o palabras y cerrás. Ok, entonces yo creería que esto no llega, pero... O fuerte, ¿sí? O fuerte, por eso, si levantan la mano, si alguno quiere como hacer una pregunta o agregar algún comentario. ¿Cómo se acercan? Yo quisiera hacer una pregunta. Se escucha perfecto, sí. A Enrique, si me permitís. Para hablar de la ciudad futura deseable, futurible o futurable, nosotros tenemos un instrumento urbanístico que es el plan urbano, las normas urbanísticas, ¿no? Y dentro de esas normas, o antes incluso de que existieran esas normas, la Ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires establece la audiencia pública como un mecanismo de participación para que la población, digamos, intervenga en este proceso de planificación. Sin embargo, vos dijiste que la especulación inmobiliaria planifica la ciudad, cosa con la que coincido. Pero, ¿por qué en Argentina o en nuestros contextos existen leyes que no usamos después? No, ahora, bueno, yo tengo... Bueno, metamos dos más entonces, así, dos preguntas más o comentarios. Pueden ser parecidos. Primero me parecieron geniales las tres exposiciones y como que da para largo. Primero me parece súper interesante el tema del término futurible, ¿no? Y lo que creo que el espacio era debatir sobre la ciudad futurible, pero especialmente con las dos primeras exposiciones me quedó pensando un poco que lo que estaban hablando era cómo es la ciudad hoy, ¿no? Y sinceramente es como que da una sensación de un futuro medio apocalíptico. Y lo digo, digamos, convencido de que sí lo comparto. O sea, anotaba como que la ciudad, Buenos Aires, pero podemos hablar de la ciudad en general, están fragmentadas, segmentadas, vacías en algún punto, capitalizadas, gentrificadas, no diversas, no inclusivas, un montón de cosas que fueron saliendo de lo que estaban comentando. Después Tom dijo algunas cosas al final, pero les hago la pregunta a los tres, especialmente igual a las dos primeras exposiciones, de que más allá de la ciudad en sí, los y las ciudadanas o les ciudadanos, ¿tienen futuro en esa ciudad
futurible que plantean? Y concretamente, ¿cuál es el camino para salirse un poco de ese apocalipsis? O sea, casi da como para la revolución, como explotar todo. O sea, es más que sentarse en el pasto, pero lo que quiero decir es como, más allá de la ciudad, los ciudadanos que viven en la ciudad, que creo que es lo que pasa a veces en esta formación, ¿no? De cómo hacemos para pensar no solo la ciudad, sino la ciudad, hay ciudadanos adentro que tienen que buscar un camino y un horizonte de expectativas, como planteaba el espacio. ¿Qué piensan concretamente de eso? ¿Qué se tiene que dar para cambiar esa ciudad medio apocalíptica en ese futuro, especialmente en los ciudadanos, ¿no? Más allá de los vínculos y más allá de lo que estaban planteando y dónde puede haber esas domitilas, ¿no? De sentarse y hacer cambios tan grandes como eso? ¿Desde dónde ven que puede haber un futuro diferente a ese escenario que se está viendo hoy, casi oculto en eso? ¿Uno más? Yo creo que, como retomando un poco las preguntas y las exposiciones, un poco lo que decía Cristina de pasar al terreno de la acción. En lo personal, las últimas 2 veces que salí a la calle, que fue la marcha del sábado del orgullo y el domingo anterior, que fue el día que Alberto Fernández ganó las elecciones, se vivió algo que no se vivía hace mucho tiempo en Buenos Aires y que tiene que ver con esto de habitar el vínculo, ¿no? Y cómo es impresionante porque yo vivo en Buenos Aires hace 34 años y lo que viví esas veces no lo había vivido ni siquiera antes, ni siquiera en plazas colmadas, ni siquiera el 24 de marzo. Tenía que ver con un despertar que tiene también como encarnado por la lucha quizás de nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo aprovechar de alguna manera este momentum? Lo que preguntaba recién él, su nombre, pero ¿cuál es la figura a partir de la cual, si son las audiencias públicas, cuál es la figura, cómo podemos organizarnos, toda esta gente, disidentes y no disidentes, pero que somos habitantes, que no queremos esto, cómo encauzamos nuestro malestar y lo transformamos en propuesta? ¿Cómo creen ustedes? Creo que un poco es el tema del debate, ¿no? Cómo pasar al plano de la acción y cómo en 4 años cambiar el gobierno de esta ciudad. Sí. En línea con la segunda, el público está demandando respuestas. Bueno. No, arranquen como quieran. Me digo algunas cosas. ¿Vos querés? No. Ahora. ¿Querés hablar? No, por la primera pregunta, sobre todo, que me habían dicho y que está relacionado con esto de existe legislación, incluso la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, una de las constituciones más progresistas. Digo, volviendo a la primera pregunta, después vamos. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene elementos increíbles. Fue hecha en un momento, en el 96, no sé, salió todo bien. Hubo unas buenas elecciones, de constituyente, entonces hubo buenos convencionales. Tiene una cantidad de derechos que no tienen, yo creo que ninguna o pocas tienen como legislaciones en ese sentido. Bueno, no es casual que la ley 6 sea tan muy cercana, es 6 porque estuvo muy cerca de la 6ª ley que se votó. El problema de las audiencias públicas que las han, por ejemplo, no es la salida, eso te lo aseguro, las audiencias públicas las han desvirtuado de una manera escandalosa, no solo en Buenos Aires, en todo el país. Yo he participado en audiencias públicas, sobre todo un proceso muy fuerte en el 2012, cuando hubo ahí un acuerdo entre lo que era el kirchnerismo de la ciudad y el PRO, que se entregaba mucha tierra pública ahí. Muchísima, uno de los momentos más fuertes. Y nosotros con los vecinos, todos nos opusimos muy fuertemente, y para cambiarla, la Constitución es tan buena que establece que cualquier cambio ustedes lo saben, de zonificación, requiere lo que se llama doble lectura. Se vota primero en la legislatura, se va a audiencia pública y se vota nuevamente. Y ahí debería en la segunda lectura deberían tomar lo que se dijo en las audiencias públicas, y para eso están, ¿no? Esto fue parte de la modificación constitucional por lo que era el Consejo Deliberante de la Ciudad, que era un desastre, ¿se acuerdan? El Pico, ¿cómo se llamaba? Pico. Que hablaban de las excepciones que se votaban a las 3 de la mañana, entonces nadie se enteraba y se modificaba una zonificación. Así con doble lectura es más difícil, porque tenés que pasar una audiencia pública.
Y en ese momento, por ejemplo, nos anotábamos en masa. Nos anotábamos quizás 500 vecinos. Ellos anotaban alguno, entonces se anotaban 520. 500 hablaban en contra y 20 que eran a favor, que algunos eran funcionarios y todo. Y se aprobaba igual. Entonces las audiencias públicas ya era un momento como de catarsis, pero no de participación real. No había una participación real. Nos pasó con muchísimos casos eso. Un montón, innumerables, vos lo sabés. Muy bien, ¿no? Has participado en muchas de ellas también. No solo eso, sino que han ido por todo. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, la impunidad que tienen es muy grande y están respaldados por los votos, ¿no? O sea, es así. Por eso ahí sí quiero empezar con la segunda, que tiene que ver, yo insisto, con la disputa de sentidos, que es eso, que es clave, que el PRO o el macrismo lo dio. O sea, dio esa disputa de sentido y nos ganó. Nos ganó con una plaza, está bien que esté enrejada. Si le vamos a preguntar a los vecinos, la mayoría va a decir que está bien. ¿No? Con la locura de que se convierte en un no lugar, ¿no? Porque es verdad que no roban cuando hay rejas. Claro, no hay nada, por eso no roban. Entonces un día, y esto hay un libro muy bueno que recomiendo que lean, de Gabriela Mazú, la escritora, que se llama De Huello, yo estoy empezando a leerlo, pero que habla de que, bueno, yo lo dije hace mucho tiempo también, en forma irónica, bueno, porque las rejas cada vez más grandes, porque capaz que salta uno, y bueno, y un día las techamos. Y un día la abrimos, en vez de 12 horas, la abrimos 6, y un día no la abrimos más. Y sí, y ahí no va a haber robo, no va a haber violencia, no va a haber nadie fumando cosas que no se pueden fumar. Pero además esto es hasta gracioso, ¿no? Como si el ladrón dice, hay una reja, me rehabilito y voy a trabajar, y no robar en la otra esquina. O, peor aún, los que duermen en las plazas, que tienen una locura, o sea, tienen un rechazo tan grande, y dicen, no, bueno, ahora me voy a alquilar un departamento porque está dejada la plaza. O sea, las políticas sociales no se combaten con rejas. Pero digo, esa disputa de sentido nos la ganaron, por ejemplo. Digo, entre muchas otras, entre lo que es una ciudad buena, cualquiera que habla, tal nos ganó, que incluso los que estábamos en la oposición decimos, no, pero está bien lo que hace la reta, vieron que ese es el discurso un poco, pero bueno, hay que las prioridades o otras cosas, y no nos animamos, porque además nos lo dicen gente que sabe supuestamente de elecciones, de que no hay que pegarle mucho a la reta porque hizo el paseo del Bajo, y que es un paseo de camiones, o sea, miren el triunfo que tiene, ¿no? O sea, un paseo de camiones, que quitó espacio público y lo vendieron como espacio público. Y nos ganaron esa disputa. Hay que disputar la calle, hay que disputar lo que es una plaza, lo que es un parque, lo que es un espacio público, hay que disputar la ciudad de los autos, ¿no? Hay que disputarla. En otros lados la están disputando. Hay que disputar las minorías, la disidencia, hay que apoyar eso, a los vendedores ambulantes que los persiguen. Pero si uno pregunta, la mayoría de la población está contenta que los persiguen y los reprimen, ¿no? La mayoría que lo votaron es porque nos ganaron esa disputa. No, es una ciudad competitiva, privatista. Creo que podemos dar, y ahí termino, perdón que me excedí un poco, ¿no? Lo de la disputa. Más allá de la visión apocalíptica, yo amo Buenos Aires, la amo, pero me doy cuenta que amo las cosas que no nos han podido cambiar, ¿no? Esas cosas que todavía se conservan, ¿no? La Buenos Aires solidaria, la Buenos Aires de las grandes marchas, ¿no? Que no es común en otras partes, estas grandes marchas están seguidas. Pero esas cosas, las cosas que nos han cambiado, nos alejan cada vez más, ¿no? Y hay un ejemplo que sí, que lo cuenta muy bien Luciana Pecker con el tema feminista, que habla de la revolución de las hijas, ¿no? Que nosotros lo llevamos y lo hemos hablado, no sé si lo he llegado a hablar con ella, pero el tema en el movimiento ambientalista y ecologista también hay una revolución de los hijos, o hijes, o como les hijes, porque no son solo las mujeres, sí, con un valor muy fuerte de las mujeres, que es este movimiento juvenil que está disputando sentido, ¿no? Que, bueno, hay una Greta Thunberg como sinónimo, pero en Argentina están los jóvenes por el clima, por ejemplo, que están generando una verdadera y nos están pasando por arriba a los viejos ecologistas que ya estábamos repetitivos, endogámicos, que nos hablábamos entre nosotros mismos. Eso es muy común en la academia ni hablar, en las universidades, en distintos lados, de organizarnos charlas entre nosotros y nosotras
y una especie de partido de vóley que un día yo estoy acá, otro día me corro, voy al público y viene el otro y nos repetimos y nos aplaudimos, nos ponemos contentos, pero no podemos salir de nuestros microclimas. En el movimiento ecologista estaba pasando eso y vinieron estos chicos y chicas muy jóvenes que están cambiando todo, y no solo en Argentina sino en otros lados, y yo lo pego mucho con esta revolución de las hijas que habla Luciana Pecker y el feminismo, que también tiene grandes relaciones. Así que por ahí, bueno, algunas cosas para no sé, bueno. Gracias. ¿Qué preguntas? Voy a pasar un poco por las tres y recuperar un poco también los que dijeron mis compañeros. Y a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, yo creo que voy muy desordenadamente. Yo estoy también absolutamente de acuerdo con Enrique sobre que el punto es la disputa del sentido, porque si hay cosa que hace sentido es hacer cosas. O sea, las palabras hacen cosas, los sentidos hacen acciones y desde ahí todo se va desencadenando. Y si hay algo en el que el macrismo funcionó en su discurso, también es sobre la normalización, ¿no? O sea, ¿qué se vuelve normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es correcto? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y cómo también se corrieron ciertos lugares comunes sobre lo no funcionante de la ciudad, que hacía también cierta idea exótica, por ejemplo, de esta ciudad, y que ahora sí funcionan. Bicicenda, ejemplo más a la mano que tengo, ¿no? Entonces la normalización como una envolviente que en realidad lo que hace también, o sea, lo normal tiene el poder de fagocitar todo, no es caníbal lo normal. Lo normal es una gran boca que digiere todo, hasta la disidencia, o sea, el famoso pinkwashing, ¿no? Como esta idea de que claramente si podemos enfocar toda la ciudadanía como un poder de consumo, si simplemente somos capaces de construir exigencias a las que podemos luego responder, también las disidencias entran adentro de esta grande máquina fagocitadora, y entonces, no sé, cuando es el 3 de junio, cuando se recuerda esa primera manera de estar en la plaza, que fue 2015, el primer antes, claro, bueno, no recuerdo quién, bueno, en fin, no importa el año, pero ni una menos. Entonces en los letreros de la ciudad, del subte salen las celebraciones, y creo que casi va a parecer naif recordar las relaciones que hay entre el Estado de gobierno, o sea, el poder ejecutivo y el poder policial, ¿no? En la construcción también de aquel delito, ¿no? Que está a la base del ni una menos. Entonces, una disputa del sentido que el macrismo ganó con lo normal, con la normalización. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Porque, ¿dónde está el compañero? Yo también tengo un problema con lo apocalíptico y cierto hartazgo también con esta cosa de la crisis. Además, nací en 1984, o sea, como que estoy rodeada de crisis incluso antes de que naciese. Y yo creo que hay que como correrse de la idea del pasar a la acción y pensar que estamos en acción, recuperando un poco también la misma idea que traía Sol, ¿no? Y Kush, o sea, ya estamos en acción, ya. O sea, alejarnos también de la idea como de la espera escatológica de la revolución popular, con la que claramente nos hemos formada, al menos hablo por mí, que claramente era para mí, pero creo que esa idea de esperar la lógica de una revolución que va a cambiar todo es algo que claramente nos hace pensar en qué hacer. Espera, ¿cuándo era que íbamos a hacer algo? Entonces, bueno, o sea, claramente ya estamos haciendo algo, y en ese sentido también el futuro, o sea, la figuración sobre el futuro puede ser una herramienta para entender el futuro como algo que inclina sobre el presente. O sea, el futuro funciona hacia acá, hacia el presente, hacia el aquí y el ahora. No es algo que está lejos, es algo que está acá. De hecho,
pensando en las figuraciones del futuro, hay algo muy interesante en ver cómo, por ejemplo, desde lo andino, el futuro se encuentra en una espacialidad totalmente distinta respecto de la nuestra, y el futuro está, o sea, si para nosotros el futuro está delante, ¿no? Como esa cosa que siempre deberíamos alcanzar, aquella revolución en la que si nos organizamos un día derrocaremos a los opresores, en la cultura andina el futuro está atrás, ¿sí? Porque, o sea, si hay algo donde podemos actuar es en el pasado, que está delante, pero el futuro nos queda atrás porque es algo sobre el que no podemos saber, no podemos especular, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ya estamos haciendo, esperemos, o sea, dejemos atrás la espera, porque evidentemente la espera no nos estaría llevando a ningún lugar. ¿Y qué hacemos? Contamos historias, ¿sí? Con ciertos grados epistémicos más o menos legitimados, pero fabulamos. Bueno, fabular es una acción. Y esa tal vez es una manera como de pensar una acción en términos más concretos. Si podemos ocupar esos espacios públicos y performar algo, o sea, también es a través de palabras. Y yo creo que las palabras hacen cosas. O sea, valga la redundancia de también pensar que los lenguajes son performativos juntos con los cuerpos. Entonces, bueno, eso, contar historias para también salirse de lo que es normal. O sea, como empujar lo normal hacia otro lugar. No, yo muy breve porque ya estamos ahí en tiempo. Me parece que dos cosas. Primero, yo no tengo la respuesta a lo que hay que hacer claramente. Lo primero que sí me parece importante es recuperar el rol de las organizaciones sociales, ¿no? Como un actor central en esta ciudad, y que claramente tiene un lugar bastante distinto al que tienen, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Entonces me parece que recuperar la organización popular y recuperar nuestra tradición de organización popular Argentina es un país con una trayectoria muy importante de organización popular en ese sentido. Entonces, claramente el macrismo ganó la disputa de sentido, pero también ganó en desmovilizarnos, porque cuando cercamos las plazas, cuando la reta me llama por teléfono para decirme qué es lo que quiero hacer, lo que está diciendo es trabajar con individuos y no con colectivos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que hacer que tiene que ver con volver a organizarnos, con apostar a la organización colectiva, y de ahí obviamente volver a recuperar esta idea de los vínculos. Y después hay otra cuestión que quizás es más antipática para decir en la Ciudad de Buenos Aires, que es que el macrismo sigue ganando la disputa en la Ciudad de Buenos Aires, pero la acaba de perder en el resto del país, ¿no? A nivel nación. Entonces hay algo que tiene que ver con este reconocernos como cultura popular, como reconocernos como pueblo, que evidentemente no está funcionando. Y ahí recupero esto de a quienes estamos escuchando, porque probablemente quienes habitan la Ciudad de Buenos Aires no se consideran pueblo en las mismas, con el mismo significante que se considera en el resto del país, con las mismas demandas. Entonces hay algo de eso que me parece que también es como una pregunta para quienes habitan la ciudad, y ahí no hablo en plural porque, como dije, ya no soy habitante de esta ciudad, pero que tiene que ver con cómo nos construimos como sujeto, y desde ahí cómo pensamos acciones y estrategias, ¿sí? Cuyo va a decir, el pueblo sabe lo que tiene que hacer, pero por momentos se guarda el silencio y la inacción para poder hacer una estrategia propia. Y ahí algo me parece que en la ciudad está pasando, y es que no se reconoce como pueblo, y ahí, bueno, hay como otro desafío por delante. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. La verdad que fue riquísima la charla, creo que para todos, creo que estamos todos de acuerdo con esto, y con muchas ganas de repetirla y repetir muchas más, que nos dejen con muchas más preguntas de las que teníamos cuando entramos, ¿no? A mí me queda pendiente la pregunta sobre el goce, sobre si es posible una propuesta de ciudad a partir de la democratización del goce que no tenga que ver con el goce capitalista del consumo. Pero obviamente va... ¿Cómo? Lo traemos a Tino.
Bueno, para la próxima. Pero bueno, más allá de eso, sí se habló del cuidado, sí se habló de los afectos, de los vínculos, que eran temas que a nosotros nos interesaban mucho y que habíamos planteado en la propuesta. Así que bueno, insisto, muchísimas gracias y muchísimas gracias también al público, a todos los que pudieron venir. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. Síganos síganos por donde nos puedan seguir. Publiquen con el hashtag Ciudad Futurible.